Bien hallados, hermanos de armas. Sean bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos la vida y legado de los grandes estrategas y monarcas que forjaron la historia. Hoy nos adentramos en la vida de Carlos I de España y Cumte del Sacro Imperio Romano Germánico, el monarca que gobernó sobre un imperio donde jamás se ponía el sol, enfrentando guerras, rebeliones y desafíos que definieron el destino de Europa. Antes de comenzar esta gran epopeya, deja tu like, comenta, comparte este vídeo y suscríbete a Estrategos para seguir descubriendo a los grandes conquistadores y estrategas del pasado. El poder no se hereda, se conquista. Comencemos. Primera parte. Orígenes, juventud y ascenso al trono. El 24 de febrero de 1500, en la ciudad de Gante, un niño llegó al mundo, sin saber que su destino estaba marcado por la ambición, la gloria y la lucha constante por el poder. Su nombre, Carlos de Habsburgo, quien más tarde se convertiría en Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Su linaje no era común, ni su futuro lo sería. Su madre, Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, era heredera de uno de los imperios más vastos de Europa. Su padre, Felipe el Hermoso, era el hijo de Maximiliano I de Habsburgo, una de las dinastías más influyentes del continente. Carlos era la viva representación de la unión de dos mundos, de dos legados, que definirían la política europea durante décadas. Pero su infancia no fue lo que se esperaba para un príncipe heredero de tantas tierras. Mientras su madre caía en la espiral de la locura tras la muerte de Felipe el Hermoso, su hijo quedó en los Países Bajos, lejos de la corte española, bajo la tutela de su tía Margarita de Austria. Fue allí donde recibió su educación, en una corte refinada, rodeado de humanistas, estrategas y consejeros que moldearon su mente para el gobierno. Aprendió latín, francés, flamenco, italiano y castellano, aunque este último le resultaría difícil y marcaría su primer choque con España. Pero la educación de Carlos no solo era académica. Desde muy joven, comprendió que gobernar un imperio no era solo cuestión de palabras bonitas o títulos pomposos. Debía aprender el arte de la diplomacia, la estrategia militar y el complejo juego de la política europea, pues el destino le tenía reservado algo mucho más grande que un simple reino. El año 1516 marcó un punto de inflexión. Fernando el Católico, su abuelo materno, murió. Con su muerte, la corona de Castilla y Aragón quedaba sin un rey en pleno uso de sus facultades, pues su madre, Juana, seguía encerrada en Tordesillas, incapaz de gobernar. A los 16 años, Carlos I fue proclamado rey de España, aunque su llegada no sería precisamente con vítores y aplausos. La nobleza española, acostumbrada a los métodos de gobierno de los reyes católicos, veía en Carlos a un extranjero. Apenas hablaba castellano, y para colmo, trajo consigo a un séquito de flamencos que desplazaron a los nobles españoles de los cargos más importantes: Adriano de Utrecht, Guillermo de Croy, Jean Sauvage, nombres que poco decían a los españoles, pero que manejaban la corte a su antojo. El rechazo fue inmediato, no solo por la nobleza, sino también por el pueblo. Cuando Carlos llegó a España en 1517, lo hizo con una actitud distante, más preocupado por su próxima meta, la corona imperial. En el horizonte, la sombra de su abuelo paterno, Maximiliano I de Habsburgo, quien aún gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico, hacía evidente que el destino de Carlos no se limitaba a la península ibérica. La situación se complicó aún más en 1519. Maximiliano I murió, dejando vacante el título imperial. Europa tembló ante la incertidumbre de quién ocuparía el trono del Sacro Imperio. Francia, con Francisco I a la cabeza, ambicionaba la corona imperial, pero Carlos, con el respaldo de la vasta herencia de los Habsburgo y el oro de Castilla, compró los votos de los electores y fue proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este hecho fue visto con desconfianza en España. La nobleza y las cortes temían que Carlos convirtiera el reino en una simple fuente de recursos para sus ambiciones europeas, olvidando las necesidades de Castilla y Aragón. Y esas sospechas pronto se convertirían en una crisis abierta. Carlos no tardó en cometer un error que le costaría caro. Apenas asumió el trono imperial en 1520, abandonó España para dirigirse a Alemania, dejando el gobierno en manos de regentes, y lo que fue aún peor,
imponiendo nuevos impuestos para financiar su causa imperial. La nobleza, el pueblo y hasta algunos sectores del clero explotaron en furia. La chispa de la rebelión no tardó en prenderse. Toledo, Segovia, Valladolid y otras ciudades de Castilla se levantaron en armas contra el poder real. Era la guerra de las comunidades de Castilla. Los comuneros, liderados por Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, exigían un gobierno más local, una mayor participación de los castellanos en las decisiones y, sobre todo, el fin del dominio de los flamencos en la corte. Por meses, la revuelta puso en jaque el poder de Carlos, pero su respuesta no se hizo esperar. A su regreso, con el apoyo de la nobleza leal, aplastó a los comuneros en la batalla de Villalar en 1521. Padilla, Bravo y Maldonado fueron ejecutados, y la revuelta quedó sofocada. Sin embargo, la herida que dejó fue profunda. Carlos había aprendido una lección crucial. España no era un simple reino más en su imperio. Si quería reinar con éxito, debía integrar a los castellanos en su gobierno y demostrar que no era un monarca extranjero. Con el tiempo, Carlos I dejó de ser el rey extranjero y se convirtió en un monarca que entendía mejor su papel en España. Sustituyó a muchos de sus consejeros flamencos por nobles castellanos y comenzó a viajar por sus reinos, demostrando su compromiso con la península. Su título imperial lo llevó a enfrentarse a los grandes poderes de Europa: Francia, el papado, los príncipes alemanes, el Imperio otomano. Carlos I no solo reinaba sobre vastos territorios, sino que debía defenderlos constantemente. Su reinado se convirtió en una guerra perpetua por la supremacía europea, y España, con su oro y sus soldados, sería el pilar fundamental de su imperio. Pero todo esto vendría después. En sus primeros años de reinado, Carlos tuvo que aprender a gobernar a base de crisis y rebeliones. Su llegada a España no fue fácil. Su ascenso al trono imperial trajo consigo más problemas que soluciones, y la relación con la nobleza española fue, en un principio, una guerra fría que estuvo a punto de convertirse en un conflicto abierto. Sin embargo, lo que vendría en las siguientes décadas demostraría que Carlos no era solo un monarca más. Era un emperador con una misión titánica: sostener un imperio en el que, literalmente, nunca se ponía el sol. Segunda parte. El gobierno en España y las guerras en Europa. España se había convertido en el núcleo de un imperio inmenso, pero en 1520 su estabilidad pendía de un hilo. Carlos I, un monarca joven que había heredado una vasta colección de reinos y territorios dispersos, tenía ante sí una tarea titánica: consolidar su poder en la península ibérica mientras enfrentaba los conflictos que amenazaban su dominio en Europa y más allá. Sus primeros años fueron turbulentos, con rebeliones internas, conflictos con otras potencias y el creciente peligro otomano en el Mediterráneo. Cuando Carlos I llegó a España, se encontró con un reino dividido. La nobleza castellana lo veía como un extranjero, mientras que las clases populares se resentían por los impuestos que imponía para financiar sus ambiciones imperiales. El detonante de esta tensión fue su decisión de ausentarse para reclamar la corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519, dejando el gobierno en manos de regentes y consejeros flamencos, una medida que resultó desastrosa. En 1520 estalló la revuelta de las comunidades de Castilla, un levantamiento encabezado por ciudades como Toledo, Segovia y Valladolid, que exigían un gobierno más cercano y el fin del dominio extranjero en la corte. Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado se convirtieron en los líderes de este movimiento, organizando tropas y enfrentándose al poder real. Durante meses, los comuneros lograron controlar gran parte de Castilla e incluso intentaron establecer un gobierno propio. Carlos, desde Alemania, tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo, fue con una contundencia implacable. En 1521, en la batalla de Villalar, las fuerzas reales derrotaron a los comuneros, ejecutando a sus líderes y sofocando la rebelión con violencia. Este triunfo no solo aplastó la resistencia castellana, sino que también envió un mensaje claro: Carlos I no iba a tolerar desafíos a su autoridad.
Pero la consolidación de su poder no terminó con la derrota de los comuneros. Entendiendo que no podía gobernar España con el mismo desdén que al principio, Carlos empezó a integrarse más en la política castellana y aragonesa. Se rodeó de consejeros españoles y estableció una relación más cercana con la nobleza y la Iglesia, que le ofrecieron su apoyo a cambio de privilegios. La monarquía hispánica se convirtió en la base de su imperio, y la resistencia interna fue sofocada, pero a un alto costo de descontento popular y deuda financiera. Mientras aseguraba su dominio en España, Carlos I tuvo que enfrentarse a su gran enemigo en Europa, Francisco I de Francia. La rivalidad entre ambos monarcas era feroz y tenía una razón de peso: el control de Italia. Desde finales del siglo XV, Italia se había convertido en un campo de batalla entre las grandes potencias europeas, y ni Francia ni el Sacro Imperio Romano Germánico estaban dispuestos a ceder terreno. En 1525, la guerra entre ambos alcanzó un punto culminante en la batalla de Pavía. Las tropas imperiales de Carlos, comandadas por el general Fernando de Ávalos y el condestable de Borbón, lograron una victoria aplastante contra los franceses. Pero lo más impactante fue el resultado de la batalla. Francisco I fue capturado y llevado prisionero a Madrid. Este fue, sin duda, uno de los mayores triunfos de Carlos I, pero paradójicamente también se convirtió en un problema. Con Francisco I prisionero, Carlos impuso el Tratado de Madrid, 1526, obligando al rey francés a renunciar a sus ambiciones en Italia y ceder territorios en el norte de Europa. Sin embargo, tan pronto como fue liberado, Francisco I renegó del tratado y reanudó la guerra. La lucha entre ambos monarcas no terminó aquí. Francia, apoyada por el papado y otras potencias europeas, siguió enfrentándose a Carlos en una serie de conflictos que durarían décadas. A pesar de su victoria en Pavía, el emperador tuvo que invertir recursos y tropas en mantener su control sobre Italia, drenando las finanzas de su imperio y obligándolo a buscar nuevas fuentes de ingresos, lo que incrementó la presión fiscal sobre España y sus colonias. Si en Europa Carlos tenía que lidiar con Francia, en el Mediterráneo enfrentaba una amenaza aún mayor: el Imperio Otomano. Bajo el mando de Solimán el Magnífico, los turcos avanzaban implacablemente, conquistando territorios en el este de Europa y lanzando ataques constantes en el Mediterráneo. En 1529, Solimán puso sitio a Viena, la capital de los Habsburgo, en Austria. Si los otomanos lograban tomar la ciudad, el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico quedaría expuesto, poniendo en riesgo el dominio de Carlos. Sin embargo, los austríacos resistieron heroicamente, y tras semanas de asedio, los turcos se vieron obligados a retirarse. Era una victoria crucial, pero no definitiva. En el Mediterráneo, la situación era aún más tensa. La flota otomana, comandada por el legendario corsario Barbarroja, asolaba las costas cristianas, atacando puertos y capturando territorios estratégicos en el norte de África. Carlos I comprendió que no podía permitir que los turcos dominaran el Mediterráneo, por lo que organizó una serie de campañas para frenar su avance. Uno de los enfrentamientos más significativos fue la batalla de Lepanto en 1571, en la que una coalición cristiana liderada por la Liga Santa y con el respaldo del Papa Pío V logró una victoria decisiva contra la armada otomana. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la lucha contra los turcos, debilitando su poderío naval y asegurando la supremacía cristiana en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, a pesar de estas victorias, la amenaza otomana nunca desapareció por completo. Carlos I tuvo que dividir constantemente sus recursos entre las guerras en Europa y la defensa de su imperio contra los turcos, lo que llevó a un desgaste financiero y militar constante. La lucha por la hegemonía en Europa, el costo de un imperio inmenso. A medida que los conflictos con Francia, el papado y los otomanos se multiplicaban, el sueño imperial de Carlos I comenzó a pesarle como una carga insoportable. Gobernar un imperio tan vasto implicaba enfrentarse a enemigos en múltiples frentes, gestionar una administración compleja y encontrar recursos para financiar guerras interminables. Para mantener su dominio, Carlos se apoyó en alianzas estratégicas y matrimonios dinásticos, asegurando la influencia de los Habsburgo en toda Europa. Pero estas alianzas no siempre garantizaban la estabilidad.
Las constantes guerras y el elevado gasto militar dejaron al imperio sumido en una crisis financiera, obligando a Carlos a depender cada vez más del oro y la plata que llegaban de América. El descontento en sus territorios no cesaba. En Alemania, la reforma protestante de Martín Lutero estaba desgarrando la unidad religiosa del Sacro Imperio, lo que llevó a una serie de conflictos internos que Carlos no pudo ignorar. Mientras luchaba contra Francia y los otomanos, también tenía que enfrentar el avance del protestantismo, que amenazaba con debilitar la estructura sobre la que se basaba su imperio. Al final, la hegemonía de Carlos I en Europa no era incuestionable, sino un equilibrio inestable que dependía de su capacidad para sofocar rebeliones, derrotar enemigos y mantener el control financiero. Su sueño de un imperio cristiano universal chocaba contra la realidad de una Europa dividida por la religión, la política y la guerra. Después de décadas de conflictos, desgaste y agotamiento, Carlos I llegó a una conclusión sorprendente. Había luchado demasiado y era momento de ceder el poder. En 1556, abdicó en favor de su hijo Felipe II en España y los Países Bajos, mientras que el Sacro Imperio pasó a su hermano Fernando I, retirado en el monasterio de Yuste, en Extremadura. Pasó sus últimos años en la introspección y la melancolía, lejos de los campos de batalla donde había forjado su leyenda. Carlos I había construido un imperio donde nunca se ponía el sol, pero también había pagado un precio enorme por ello. Tercera parte: el reinado global y la política exterior. Carlos I no solo fue un emperador de batallas y conflictos. Su reinado se definió tanto por la guerra como por la diplomacia, la política y las decisiones estratégicas que moldearon la historia de Europa y del mundo. En su afán por consolidar su poder, el matrimonio, la expansión territorial, la lucha contra los protestantes y los desafíos económicos se convirtieron en piezas clave de su legado. Pero gobernar un imperio donde nunca se ponía el sol tenía un precio, y Carlos lo pagó con sangre, ambición y agotamiento. En 1526, Carlos I tomó una de las decisiones más importantes de su vida: su matrimonio con Isabel de Portugal. No era una unión romántica, sino una maniobra política calculada. Portugal, bajo el reinado de Juan III, era una potencia en el comercio marítimo y la exploración ultramarina. Su vasto imperio en África, Asia y América lo convertía en un aliado estratégico. Carlos entendió que un vínculo con la corona portuguesa fortalecería aún más su dominio global, asegurando el control del Atlántico y del comercio con Oriente. El matrimonio con Isabel no solo le trajo poder, sino también estabilidad dentro de la península ibérica. Isabel, inteligente y carismática, se convirtió en una pieza fundamental en el gobierno de España, actuando como regente en ausencia de su esposo. Durante los viajes de Carlos al Sacro Imperio y las constantes guerras, Isabel administró los asuntos internos con eficacia, ganándose el respeto de la nobleza y del pueblo. Fue una alianza que consolidó la hegemonía de los Habsburgo y fortaleció la posición de España en Europa. El matrimonio también trajo frutos en otro sentido: el nacimiento del futuro Felipe II en 1527. Este heredero aseguraba la continuidad de la dinastía y garantizaba la expansión de la influencia Habsburgo en el futuro. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Isabel murió en 1539, dejando a Carlos devastado. Su muerte no solo significó la pérdida de su esposa, sino también el fin de una estabilidad emocional que nunca recuperaría por completo. Mientras Carlos I consolidaba su poder en Europa, su imperio en el Nuevo Mundo crecía a pasos agigantados. Durante su reinado, la conquista de América avanzó con fuerza, expandiendo los dominios de la corona española más allá del Atlántico. El reinado de Carlos coincidió con las gestas de algunos de los conquistadores más famosos de la historia. Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca en 1521, anexando vastos territorios al dominio español. Poco después, Francisco Pizarro derrotó al Imperio Inca en 1533, asegurando el control sobre los ricos territorios de Perú. Estas conquistas no solo aumentaron la extensión del imperio, sino que también trajeron consigo riquezas inimaginables. La llegada del oro y la plata de América transformó la economía de España. Ciudades como Sevilla
se convirtieron en los centros neurálgicos del comercio transatlántico. Pero esta riqueza no llegaba sin problemas. A medida que el imperio crecía, las tensiones aumentaban. La colonización no fue solo un proceso de expansión, sino también una historia de resistencia, conflictos y explotación. Carlos I no solo permitió la expansión territorial, sino que también fomentó la evangelización y la administración de los nuevos territorios. Se crearon virreinatos, audiencias y consejos que establecieron un sistema de gobierno basado en el control de la metrópoli. Pero el reto era inmenso. Gobernar un territorio tan vasto desde Europa era casi imposible, y pronto los problemas de comunicación y logística empezaron a hacerse evidentes. Mientras el imperio se expandía en América, en Europa, una nueva amenaza se cernía sobre Carlos I, la Reforma Protestante. Desde 1517, Martín Lutero había iniciado una revuelta religiosa en Alemania, desafiando la autoridad del Papa y el dogma católico. La fe cristiana, hasta entonces unificada en Europa occidental, comenzó a fragmentarse, y con ello, el poder del emperador también se veía amenazado. Carlos, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no podía permitir que su dominio se debilitara por conflictos religiosos internos. En 1521, convocó la Dieta de Worms, donde se enfrentó directamente a Lutero, exigiendo que se retractara de sus doctrinas. Pero Lutero se negó, y en respuesta, Carlos lo declaró hereje. Sin embargo, la reforma ya había prendido fuego en los corazones de muchos príncipes alemanes, que vieron en ella una oportunidad para desafiar la autoridad imperial y ganar mayor autonomía. Así comenzó una serie de conflictos conocidos como las Guerras de los Campos de la Fe, que se prolongaron durante décadas. Carlos luchó contra los príncipes protestantes en múltiples frentes, tratando de restaurar la unidad católica en el Sacro Imperio. La lucha culminó en 1547 con la batalla de Mühlberg, donde las tropas imperiales lograron una victoria decisiva sobre la Liga de Esmalcalda, una alianza de príncipes protestantes. Pero la victoria fue efímera, la reforma seguía avanzando, y la falta de apoyo del papado y de otras potencias hizo que Carlos I no pudiera sostener su lucha contra los protestantes de manera indefinida. A pesar de sus esfuerzos, el protestantismo se consolidó en Alemania, sembrando las semillas de futuras guerras religiosas que dividirían Europa durante siglos. A pesar de la expansión territorial y las victorias militares, el imperio de Carlos I enfrentaba una crisis cada vez más profunda. Gobernar tantas tierras requería recursos inmensos, y las constantes guerras contra Francia, los otomanos y los protestantes drenaban las arcas del imperio a un ritmo alarmante. Los ingresos provenientes del oro y la plata de América eran enormes, pero no suficientes. Las guerras exigían gastos constantes en soldados, armamento y diplomacia. Carlos recurrió a los banqueros alemanes y genoveses, acumulando deudas que se convirtieron en una carga insostenible para la monarquía. La presión fiscal sobre los reinos hispánicos aumentó, generando descontento entre la población. Las sublevaciones en Castilla y Aragón, aunque sofocadas, dejaron claro que la gente común no estaba dispuesta a pagar los costos de un imperio que se extendía por todo el mundo. La inflación y la escasez de alimentos se hicieron cada vez más evidentes. El esplendor del imperio no podía ocultar el hecho de que la maquinaria económica estaba al borde del colapso. Carlos entendió que su sueño de un imperio cristiano universal se desmoronaba. El desgaste físico y mental lo llevó a tomar una decisión inesperada. En 1556 abdicó al trono en favor de su hijo, Felipe II, dejando la corona española en sus manos y cediendo el Sacro Imperio a su hermano Fernando I. Se retiró al monasterio de Yuste, donde pasó sus últimos años en la contemplación y la resignación. Desde allí, observó cómo su imperio seguía en llamas, con guerras, conflictos religiosos y desafíos económicos que su hijo tendría que enfrentar. Carlos I había gobernado el imperio más grande y complejo de su tiempo. A través de alianzas estratégicas, conquistas, guerras y diplomacia, intentó sostener una monarquía universal en un mundo cada vez más fragmentado. Pero el peso de su ambición resultó ser demasiado incluso para él. La lucha contra los protestantes, la crisis económica, la expansión colonial y los conflictos europeos lo llevaron a un punto de no retorno.
España se había convertido en el centro de un imperio global, pero también en un estado al borde del agotamiento financiero y militar. Cuando Carlos cerró los ojos por última vez en 1558, su imperio seguía existiendo, pero el sueño de un dominio cristiano unificado había muerto con él. Su legado no era solo de victorias, sino también de sacrificios y contradicciones. Había construido un imperio, pero su hijo Felipe II heredaría tanto su grandeza como sus problemas. Cuarta parte: crisis internas y abdicación. El poder absoluto no es solo una cuestión de gloria, es un peso, una carga que desgasta cuerpo y alma. Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, había pasado su vida gobernando un imperio donde nunca se ponía el sol. Durante décadas, había guerreado contra Francia, luchado contra los príncipes protestantes en Alemania, combatido la amenaza otomana en el Mediterráneo y supervisado la expansión del Nuevo Mundo. Pero el costo de mantener un dominio tan vasto era insoportable. El hombre que había sido visto como el monarca más poderoso de su tiempo, ahora era una sombra de sí mismo. Un emperador agotado, enfermo y atrapado en el peso de su propio legado. El cuerpo de Carlos I ya no podía sostener el ritmo que él mismo había impuesto a su reinado. Desde su juventud había padecido de gota, una enfermedad dolorosa que se agravaba con los años y que lo atormentaba en cada batalla, en cada negociación y en cada decisión difícil. Esta enfermedad, junto con el estrés incesante del gobierno y las campañas militares, comenzó a erosionar su resistencia. Las largas cabalgatas, los días sin descanso en el campo de batalla y los constantes viajes entre sus dominios habían pasado factura. En sus últimos años, Carlos apenas podía moverse sin sentir un dolor insoportable. Sus manos, hinchadas y deformadas, le impedían escribir con facilidad. Sus piernas, débiles y doloridas, apenas le permitían mantenerse en pie durante largos periodos. Su dieta, rica en carnes y azúcares, solo empeoraba la enfermedad. Pero no era solo su cuerpo el que sufría, su alma también estaba desgarrada. Durante su reinado, Carlos había perdido a personas clave en su vida. La muerte de su esposa, Isabel de Portugal, en 1539, lo sumió en una profunda tristeza de la que nunca se recuperó. Su madre, Juana la Loca, permaneció encerrada en Tordesillas hasta su muerte en 1555, mientras él nunca pudo hacer más que mantenerla confinada en su propio dolor. Sus más fieles consejeros y amigos habían ido desapareciendo uno a uno, dejándolo solo con sus pensamientos, sus remordimientos y el peso de un imperio al borde del colapso. En esta etapa, Carlos comenzó a darse cuenta de que su lucha por mantener la hegemonía en Europa era interminable y cada vez más difícil de sostener. La guerra con Francia se había convertido en un ciclo repetitivo, con batallas ganadas y tratados firmados, solo para reanudar el conflicto unos años después. El protestantismo en Alemania seguía creciendo, debilitando su control sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Los otomanos seguían siendo una amenaza constante, exigiendo una vigilancia y un gasto militar continuo. Y quizás lo más alarmante de todo, las arcas del imperio estaban vacías. A pesar del oro y la plata que llegaban de América, las interminables guerras habían dejado al reino endeudado hasta el límite. España estaba exhausta y Carlos también. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría la historia de Europa para siempre. Carlos había gobernado durante décadas con una convicción inquebrantable de que era el elegido para defender la cristiandad y sostener el equilibrio de poder en Europa. Pero en sus últimos años, esa creencia comenzó a desmoronarse. No podía seguir luchando eternamente, y lo sabía. En secreto, Carlos empezó a contemplar la idea de abdicar. Al principio, sus consejeros más cercanos no podían creerlo. ¿Cómo podía un emperador tan poderoso renunciar a su trono? ¿Cómo podía dejar un imperio por el que había luchado toda su vida? Pero Carlos ya había tomado su decisión. Sabía que gobernar el Sacro Imperio Romano Germánico y España al mismo tiempo era una tarea imposible. La burocracia, las guerras y la administración de tantos territorios superaban la capacidad de un solo hombre. Además, su hijo Felipe II ya estaba preparado para asumir el trono de España, y su hermano Fernando tenía suficiente experiencia para tomar el control del Sacro Imperio. Así que en 1556,
Carlos I abdicó del Sacro Imperio Romano Germánico, dejando el título imperial a su hermano, Fernando I. Esta decisión marcó el fin del sueño de una monarquía universal. A diferencia de Carlos, Fernando I entendió que el Sacro Imperio ya no podía sostener una lucha religiosa interminable, y buscó un equilibrio entre católicos y protestantes en Alemania. Con su abdicación, Carlos puso fin a una era de dominio absoluto en Europa. Pero todavía quedaba una decisión más por tomar: ceder el trono de España. Pocos meses después de renunciar al Sacro Imperio, Carlos abdicó oficialmente la corona de España en favor de su hijo, Felipe II. En una ceremonia solemne en Bruselas, Carlos entregó a Felipe un imperio inmenso, pero también cargado de conflictos, deudas y desafíos. Su hijo no solo heredaba España y sus vastos territorios en América, sino también los dominios en Italia, los Países Bajos y la constante lucha contra Francia y los turcos. Era un imperio glorioso, pero lleno de sombras. Tras abdicar, Carlos I no buscó permanecer en la corte ni influir en el gobierno. En lugar de eso, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se retiró a un pequeño monasterio en Yuste, en Extremadura. Su retiro no fue el de un monarca que buscaba una vida de lujo en la sombra. Al contrario, Carlos I se aisló del mundo, rodeado de un pequeño séquito de sirvientes y soldados fieles. Vivía con austeridad, con un horario marcado por la oración, la contemplación y la nostalgia de su pasado glorioso. En Yuste, Carlos pasó sus últimos años en reflexión y recogimiento. Leía sobre los conflictos que aún asolaban Europa, recibía algunas visitas y se dedicaba a organizar sus pensamientos. Era un emperador que había gobernado el mundo, pero ahora se enfrentaba a su última batalla: el paso del tiempo. A pesar del descanso en Yuste, la enfermedad de Carlos solo empeoró. La gota lo devoraba, dejándolo incapacitado durante semanas. Su cuerpo estaba destrozado y los médicos poco podían hacer. A medida que su salud se deterioraba, sus pensamientos se llenaban de remordimientos y de recuerdos de su vida en el poder. Quinta parte: últimos años y legado. Después de una vida marcada por la guerra, el poder y la ambición, Carlos I de España y del Sacro Imperio Romano Germánico tomó la decisión más sorprendente de su reinado: abdicar y retirarse del mundo. Había pasado décadas luchando contra Francia, enfrentando la reforma protestante, combatiendo a los otomanos en el Mediterráneo y supervisando la expansión de su imperio en América. Pero ahora, cansado, enfermo y consciente de que su sueño de una monarquía universal estaba llegando a su fin, decidió apartarse del trono y buscar paz en un rincón aislado de España. En 1556, tras abdicar en su hijo Felipe II y ceder el Sacro Imperio Romano Germánico a su hermano Fernando I, Carlos I emprendió el último viaje de su vida. Su destino: el monasterio de Yuste, un pequeño y apartado retiro en Extremadura, lejos del bullicio de las cortes y las guerras que habían definido su existencia. El monasterio, habitado por monjes jerónimos, ofrecía un estilo de vida austero y contemplativo. Carlos no buscaba lujos ni grandes comodidades. Había gobernado el mundo, pero ahora quería reducir su vida a lo esencial. Sin embargo, su retiro no fue el de un monje común. El antiguo emperador no dejó de estar al tanto de los asuntos de su imperio, recibiendo informes, enviando cartas y mostrando su preocupación constante por los conflictos en Europa. El monasterio fue modificado para su llegada, construyéndose una pequeña residencia anexa con vista al altar de la iglesia. Desde su habitación, Carlos podía escuchar las misas diarias y participar en la oración, pero sin perder su contacto con el mundo exterior. Recibía visitas de diplomáticos, nobles y religiosos, aunque su círculo de confianza se redujo considerablemente. Su vida en Yuste se basaba en una estricta rutina: oración, paseos, lecturas y reflexiones sobre el imperio que había dejado atrás. Pero en su soledad, Carlos también enfrentó los fantasmas de su pasado. La muerte de su esposa, Isabel de Portugal, seguía atormentándolo. La reforma protestante, que no pudo detener, era una espina clavada en su conciencia, y las guerras que dejó a su hijo Felipe II continuaban desgastando las finanzas del imperio. A pesar de su retiro, Carlos I
no encontró la paz absoluta que esperaba. Su mente seguía atrapada en los asuntos de Estado, en las decisiones tomadas y en las batallas que marcaron su vida. Los últimos años del emperador fueron una batalla constante contra su propio cuerpo. La gota, una enfermedad que lo había perseguido durante décadas, se convirtió en un tormento insoportable. Sus ataques eran tan intensos que apenas podía moverse. Sus manos, hinchadas y deformadas, lo obligaban a depender de sus sirvientes para las tareas más básicas. A pesar de los cuidados de los monjes y médicos, su salud se deterioró rápidamente en el verano de 1558. Fiebre, infecciones y un agotamiento extremo marcaron sus últimas semanas. Sabía que su final estaba cerca. El 21 de septiembre de 1558, Carlos I murió en el monasterio de Yuste a los 58 años. Con su muerte se cerraba un capítulo crucial en la historia de Europa. El hombre que había gobernado un imperio donde nunca se ponía el sol, el emperador que desafió a reyes, papas y herejes, el monarca que intentó construir una cristiandad unida, exhaló su último suspiro en la soledad de su retiro. A su lado solo quedaban unos pocos fieles, los monjes que le habían acompañado en sus últimos días y algunos de sus servidores más cercanos. No hubo pompa imperial, no hubo cortes rindiendo homenaje, no hubo ejércitos marchando en su honor. Solo un monje más en un monasterio perdido en Extremadura, esperando encontrarse con Dios. Pero su muerte no significaba el fin de su legado. Todo lo que dejó atrás seguiría marcando el destino de Europa y del mundo durante siglos. El legado de Carlos I es tan colosal como contradictorio. Gobernó el imperio más vasto de su tiempo, pero lo dejó fragmentado y lleno de problemas. Su reinado estuvo lleno de éxitos y fracasos, de victorias y derrotas, de grandeza y decadencia. Por un lado, logró mantener unido un imperio global. España se consolidó como la mayor potencia de su época, con territorios en Europa, América, África y Asia. Durante su reinado, se completó la conquista de los imperios azteca e inca, y el oro y la plata del Nuevo Mundo comenzaron a fluir hacia la metrópoli, estableciendo la base de la futura hegemonía española. El sueño de un imperio cristiano universal parecía haber estado al alcance de su mano, pero la realidad era mucho más compleja. El imperio que dejó a su hijo, Felipe II, estaba debilitado. Las guerras constantes, el gasto militar descontrolado y la presión fiscal habían llevado a la monarquía a una crisis económica. El protestantismo se había afianzado en Alemania, dividiendo a Europa en bandos irreconciliables y destruyendo la unidad religiosa que Carlos había intentado preservar. Y en el Mediterráneo, la amenaza otomana seguía siendo una espina clavada en el corazón del imperio. Su abdicación marcó el final de una era de expansión y el inicio de una descentralización bajo su hijo, Felipe II. Con él, España se convirtió en una monarquía aún más burocratizada y absolutista, y su dominio en Europa se enfocó más en la península ibérica y los Países Bajos, dejando de lado el sueño imperial que Carlos había perseguido. Sin embargo, su figura sigue siendo una de las más influyentes de la historia de Europa. Su visión de un imperio global, su lucha por la hegemonía en el continente y su papel en la expansión de España definieron el curso del siglo XVI y sentaron las bases para la Edad de Oro española. Carlos I murió en un monasterio perdido en España, pero su legado sigue vivo en la historia. Fue el monarca que trató de gobernar el mundo y, en el proceso, cambió para siempre la historia de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.